Uno, dos, tres, probando. Ya. Vamos a comenzar. Saludar primeramente a todos los que se están conectando. Sí, ahora Ya. ahí está. Ya, chiquillos. Saludar a todos los que se están conectando. Estamos a día viernes. Viernes 20 de noviembre. Hoy que ha pasado rápido el tiempo. Bueno, hola a todos. Bienvenidos a Snapback. El programa se llama igual que los sombreros que nosotros estábamos usando en este momento. De hecho, va a ser una ley desde ahora que en cada programa nosotros vamos a estar ahí mostrando nuestros mejores snapback. No digas mejores porque pueden ser los más feos del mundo y Y para nosotros son los más bonitos, es verdad. Bueno, para los que se están conectando y digan qué es lo que es Snapback, qué es lo que es este programa, es un programa de doctrina bíblica básica. Acá nosotros vamos a exponer ciertos temas de doctrinas básicas y los vamos a ir desarrollando junto con Sebastián. Pero no es nada complicado, nada, no, nosotros no nos creemos eruditos ni nada, sino que las cosas que Dios nos ha hablado a nuestro corazón, las cosas que Dios nos ha enseñado a través de la Biblia, con nuestra mayor autoridad, se las queremos transmitir a ustedes. Y mira, si tú eres un nuevo creyente y nos estás escuchando, te digo desde ya que este programa te va a servir para fortalecer tu fe y tu entendimiento sobre Dios. Ahora, si ya llevas un tiempo caminando en el Evangelio de Jesucristo, te apuesto igual que este programa te va a servir, te va a animar para que puedas aprender o recordar algunos conceptos bíblicos que son básicos y que de por sí estos tienen un efecto, un impacto en nuestra vida como cristianos. De hecho, me acuerdo que una vez escuché de ti, Sebastián, que citaste a un pastor que dijo que ¿cómo sabemos si la doctrina de una persona es buena o mala? Y que la respuesta era por su vida, ¿no es cierto? Por su testimonio. O sea, bastaba ver con los frutos espirituales de una persona para saber si tiene una buena doctrina o no. O si estamos aplicando de manera correcta el conocimiento bíblico bien o no. Ahora, Sebastián, no pretendo ser mal educado, así que quiero presentarnos. Tengo conmigo al señor Sebastián Carmona, quien es pastor de Calvary Chapel, Mahanaim, Iquique, y Bastián Tapia, quien les habla, que soy su asistente. Dios nos ha permitido servir a Cristo desde que somos bien chicos. Pero desde que cambiamos, porque, exactamente. porque antes no servíamos al Señor. Exactamente. Y mira, como les digo, no somos ningunos eruditos, pero estamos muy felices de poder equiparlos con este nuevo programa, así que espero que lo disfruten y que sea, como les dije, de bendición para todos. Y una vez más, saludar a todos los que nos están sintonizando. No los puedo ver a todos, pero desde ya les mando un gran saludo. ¿Y qué te parece, Sebastián, si entramos de lleno con el primer tema? Que como bien sabes, el tema de hoy es la Trinidad. Ese es el tema de hoy. Entonces me faltan como los Sí, los jingles. los ruidos. Los ruidos. Bueno, yo primero, antes de partir, quería primero saludarlos a todos ustedes, a todos los que están desde casa. Y bueno, tú eres el productor de este programa. Y conversando con Rocío le dije, hoy Bastián eligió tal tema para el primer programa. Y yo elige la Trinidad. Y la Rosy me miró y me dijo, partieron livianitos. Así que aquí estamos. Así es, vamos a hablar sobre la Trinidad el día de hoy. Vamos a tocar 8 puntos para desarrollar este tema. Pero antes de empezar, ¿te parece, Sebastián, que oremos? Ya. Gracias, Padre, porque tú nos das la oportunidad de poder, Señor, estudiar tu palabra, Señor, y poder compartirla. Es un privilegio servirte y es un privilegio y un deleite, Señor, escuchar sobre tu palabra y sobre tus cosas. Te pedimos, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo para que nos ayude a entender, a fortalecer nuestra fe y también, Señor, que nos dé sabiduría, Padre. Ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Ya, Sebastián, partimos con el primer punto sobre la Trinidad, que son, para hacer a modo de introducción, hablemos sobre las características de Dios. ¿Qué te parece? Sería bueno. Bueno, es importante considerar lo que dices tú, que cuando nosotros partimos estudiando esto, lo hacemos desde la base de la humildad. De hecho, el mismo Raúl Riz, parto citando su libro distintivo, Doctrinas Básicas. Él habla de que tenemos que tener un acercamiento humilde hacia cuando hablamos de doctrina bíblica. Y es bien importante eso para nosotros, sobre todo como Calvary Chapel, el considerar que podemos estudiar estas cosas, pero siempre tenemos que acercarnos desde una forma comprendiendo nuestra posición como humanos, que no podemos entender todo,
pero que sí Dios nos reveló cosas en su palabra para que las pudiésemos saber. Y tal como tú muy bien lo dices, y las pudiésemos aplicar. El mismo Chuck Smith dice, ¿sabes qué? Si tu doctrina te está alejando, mejor deja de lado esa doctrina y vuelve a Cristo. Porque es importante considerar que la Biblia en sí misma desarrolla doctrinas, ¿ya? Y entre ellos la Trinidad. Partimos diciendo, como dice muy bien Bastián, que podemos hablar de las características divinas aquí. Primero, Dios es eterno, sin principio ni fin. Yo voy a citar algunos versículos, algunos los voy a leer, otros los van a poder buscar ustedes, otros se van a poder proyectar allí. Pero esto sale en Salmo 92, dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Dios, entonces, es totalmente eterno. Segunda cosa, Él habita eternamente. Eso ustedes lo pueden leer en Isaías 57:15. Es importante que cuando nosotros hablamos de la eternidad de Dios, estamos, por así decirlo, estamos diciendo que Dios está fuera del tiempo, ¿ya? Recordemos nosotros que Dios es el creador del universo y cuando Él da inicio al universo, en mismo Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando dice que Dios creó, el solo hecho de que Dios haya creado nos está diciendo que Dios está fuera del tiempo y Dios da inicio al tiempo en el que iba a funcionar este universo. Por lo tanto, de manera bien simple, ¿sabes qué? Dios no vive atrasado, ¿ya? Me gustó eso, Dios no vive atrasado. Siempre está a tiempo porque no depende del tiempo y eso para nosotros es muy bueno, sobre todo en los días difíciles que estamos viviendo. Dios no vive atrasado. Después, Dios es omnipotente. Esto lo pueden ustedes leer en Jeremías 32:17. Y respecto a este versículo podemos ver 2 puntos. Primero, que Él es todopoderoso con autoridad absoluta. Y en segundo lugar, que Dios no hará nada al contrario de su naturaleza. Y esto es bien importante entenderlo porque Dios, al ser el creador del universo, y por lo tanto superior al universo en sí mismo, tiene todo el poder. Expliquémoslo de esta forma. Los humanos necesitamos cosas para poder crear. Sí. Dios no necesitó nada para crear, ¿ya? Exactamente. Entonces eso es genial porque nosotros vivimos dependiendo siempre de cosas anteriores para poder solucionar problemas. Dios no necesita nada para solucionar un problema, porque Él es Dios. Entonces eso es tremendo. Dios tiene todo poder y por encima de cualquier líder terrenal. También esa cosa es importante porque generalmente cuando se habla de la omnipotencia de Dios, generalmente se aplica solamente al punto de que Él tiene el poder para crear todo. Pero también, ojo con esto, Dios tiene mayor poder que cualquier otro líder del mundo. O sea, Dios puede detener a cualquier líder mundial. Si Él lo quisiera. Si Él lo quisiera. Jesús mismo se lo dijo a Poncio Pilato. No tienes ningún poder. Entonces esa misma palabra la podemos aplicar a la omnipotencia de Dios. Dios tiene todo el poder. Los reinos van cambiando, los gobiernos van cambiando, Dios sigue estando en el trono, ¿ya? Así que eso también es genial. Dios es superior a Satanás, ¿ya? Satanás es un ser creado. Eso es interesante porque mucha gente cree que Satanás es como el antagonista y que está como a la par de como el yin y el yang, pero sabemos que eso no es así. Eso influencia prácticamente las religiones orientales, pero cuando tú vas a la Biblia es imposible que puedas creer eso. Si tú vas a la Biblia es imposible. O sea, tú partes ya desde Génesis asombrándote de la creación de Dios, ves a Satanás irrumpiendo en el jardín del Edén como un antagonista, pero totalmente, ya en Génesis capítulo 3, versículo 15, se le declara al tiro que prácticamente el fin del diablo, que el calcañar de la mujer iba a aplastar a esta serpiente. Y esto es bien interesante porque, ojo con todo esto también, Dios es todopoderoso. Y a veces en lugares de falsa doctrina se enseña que Dios puede, claro, Dios con su poder va a solucionar todos los problemas de nosotros. Pero ojo con esto, el solo hecho de que Dios sea todopoderoso, incluso también de odiar el mal, Dios también permite el mal. Y Dios permite que suceda. Sí, ese es un punto, pero muy, 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 muy interesante. Porque si bien Dios tiene todo el poder, también tiene todo buen propósito. Y detrás de todo ese buen propósito, en su poder, Él decide permitir ciertos problemas. Sigue siendo poderoso. Porque va a lograr cosas que para nosotros serían imposibles de lograr si no pasásemos por ciertos fuegos de prueba. Sí. Dios es omnipresente. Jeremías capítulo 23, versículo de 23 al 24. Esto de la omnipresencia es tremenda. Y antes de continuar, me gustaría decir que hace unos años atrás, me acuerdo que estaba pensando y quería hacer una canción que hablara de Dios, pero me puse una meta, así era como, quiero hacer una canción que sea como muy, muy doctrinal. Y que además quiero que se enseñe doctrina a través de ella. Ya me acordé cuál es. Ya.
Gran yo soy, fiel Señor. ¿Esa? Claro. ¿Ya, esa o no? Sí. Sí, partís con el verso como haciendo todas las características de Dios. Sí. Sí, bueno. Y, Sí, sí. y es la idea, o sea, yo quería como hacer una canción que pudiera enseñar los atributos de él, ¿cachai? Sí, es muy buena esa. Y es bien interesante porque congeniar todos los atributos es súper difícil porque hay atributos que son, ahí lo vamos a ver incluso, dentro de la trascendencia y la inmanencia de Dios, que son cosas como que parecen ser totalmente opuestas, pero yo no estoy llamado a entender a Dios, estoy llamado a aceptar su naturaleza, que por más que sea contradictoria para mí, no hay problema con que yo pueda decir, tú eres Dios, tal como lo dijo David. David fue un gran escritor de canciones superiores totalmente a nosotros, y él lo logró reconocer en una canción. O sea, él dijo, ¿sabes qué? Si yo enumero tus pensamientos, son más que los granos de arena del mar. Sí. Así que quería mencionar ese pequeño paréntesis. Dios omnipresente. Jeremías yo les había dicho, y esto es bien importante porque en realidad nos quiere decir que Dios no está limitado. Dios no está limitado por nada. Veíamos antes que Dios no estaba limitado por el tiempo, pero también Dios no está limitado por el espacio. Claro. Y eso es muy genial porque el tema es que aquí hay que hacer una diferencia entre el panteísmo y el teísmo bíblico. El panteísmo es esa postura que dice que todo es Dios, todo es Dios. Entonces se defiende la omnipresencia de Dios. En base a ese argumento. Exacto. Pero aquí hay algo importante porque la Biblia enseña la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios. La trascendencia de Dios quiere decir que Dios está por sobre el universo y la inmanencia de Dios es de que nada se puede ocultar de Dios. Entonces, si bien Dios está por sobre el universo, pero cada átomo de este universo no puede escapar de Dios. Entonces, esto es muy tremendo porque son dos cosas como que pareciera ser que son muy diferentes unas de la otra porque en la inmanencia tú dices, bueno, en cada lugar yo puedo encontrar a Dios, pero la trascendencia te dice, pero Dios está por sobre el universo. Entonces, tratar de entender eso es imposible, pero está aquí en la Escritura. Y bueno, David mismo lo dijo, ¿a dónde huiré? O sea, ahí declarando totalmente la omnipresencia de Dios. Dios es omnisciente, Salmo 139, versículo del 1 al 4. Vuelvo a decir, si leyéramos todos los versículos no habría espacio para comentar nada, así que estaríamos hasta la madrugada. Estaríamos hasta la madrugada. Y obviamente aquí nuestro productor estableció un tiempo de inicio y un tiempo de fin. Sí, ojalá. Tenemos también a nuestro DJ Cristian que nos está apoyando. Oye, sí, un saludo a Cristian que está ahí detrás de cámara. Detrás de cámara apoyando siempre. Bueno, la omnisciencia de Dios, Dios es omnisciente, como le decía en Salmo. Dios conoce todos los detalles más mínimos de nuestra vida. Eso es tremendo, porque incluso Jesús, hablando del conocimiento total de Dios, dice, mira, que Dios sabe cuántos cabellos se nos han caído. Y son muchos. Y son muchos, o sea, pensando... De hecho, usamos ahora gorros para que Snapback para poder cubrir los pelones. Para cubrir nuestra calvicie andrógena. Oye, por lo tanto, Dios prescribió los límites de la naturaleza. Al Dios al saberlo todo también. Imagínate, mira, algo tan simple como esto. Nosotros vivimos aquí en Iquique, a cierta distancia del mar, pero Dios estableció límites. Y esos límites son necesarios para la existencia de la vida. Si no estuviesen esos límites y no se mantuviesen, el mar ya cubriría toda la tierra. ¿Me entiendes? Nuestros propios pies tienen límites. No pueden Exacto. ser despegados del suelo por la gravedad. Exacto. Entonces esto es bien importante. De hecho, el mismo Job lo declara en Job 38, del 8 al 11, si ustedes lo quieren después buscar. Por lo tanto, esto me gustaría más que nada mencionar de Dios porque es importante cuando hablamos de la Trinidad, hablando de la eternidad, de la omnipresencia, de la omnipotencia, de la omnipresencia y de la omnisciencia. Ojo que el omni es una palabra de raíz latina que es todo. Entonces toda presencia, todo conocimiento, todo poder y sumado a la eternidad son atributos que corresponden a la Trinidad. Y bueno, tú, Bastián, ahí vas a hablar de algo específico de Dios que es muy importante. Así es que hay un solo Dios. Ese segundo punto que queremos desarrollar con respecto al tema de la Trinidad, hay un solo Dios. Mira, si tú tienes tu Biblia o quieres anotarlo, busca lo que dice Isaías capítulo 44 del versículo del 6 al 8. Isaías capítulo 44 del 6 al 8. Lo voy a leer, nos muestra que aparte de él no hay otro. Mira, leamos, dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí, dice,
no hay Dios. ¿Quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Enúnciale lo que viene y lo que está por venir. No temáis, dice, y no os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Así como usa un poco de ironía ahí, Dios, en el último versículo. Me gusta. Mira, voy a partir diciendo algo muy parecido que tú dijiste con respecto a lo que es un ídolo. Un ídolo no puede ser el primero. Claro. No puede ser el primero Claro. porque un ídolo necesita que alguien lo haga. Un ídolo nunca puede ser el postrero tampoco. Sí. Porque se desgasta, porque se rompe, ¿no es cierto? Ya sea si una figura de yeso, una figura de madera, o si incluso puede ser algo que un grupo de personas quiera armar, un grupo de fútbol, una banda, ¿no es cierto? Cualquier cosa que se pueda transformar en un ídolo. De hecho, si tú vas a Corea del Sur, los cantantes no se les llama cantantes, se llama idols, o sea, se les llama ídolo. Sí. Entonces, pero todas estas bandas tienen comienzo y tienen fin, pero el Señor Dios de Israel es tanto el primero como el postrero, y Él es completamente único. Y eso es lo que le estamos tratando de decir. Y fuera de Él no hay Dios. ¿Puedo mencionar algo ahí respecto a eso? Claro, por supuesto. El tema de la contingencia. Es interesante hablar de este argumento que nos dice que todo lo que existe en el universo tiene una explicación. El origen de las cosas en este universo tiene una explicación que puede ser encontrado más allá de él mismo. Por ejemplo, para yo poder encontrar la explicación de mi propia existencia, yo puedo ir a mi mamá y a mi papá. Claro. ¿Cachai? Pero el tema con Dios es que no ocurre eso. Exactamente. Ese es justamente el tema. Ahora, si nosotros nos vamos más atrás de lo que estábamos leyendo con respecto a Isaías, y nos vamos a Deuteronomio, capítulo 4, versículo 35, dice, el Señor es uno. O sea, no hay solamente uno o dos pasajes ambiguos que enseñen que solamente hay un Dios, sino muchos pasajes que claramente declaran esta verdad. Si nosotros vemos la religión, por ejemplo, de los pueblos que estaban alrededor de Israel, que nosotros sabemos que eran pueblos paganos, politeístas, ¿no es cierto? Es decir, que adoraban a diferentes dioses, y que esto no solamente pasaba en el Medio Oriente. O sea, si tú ves la cultura de Egipto, de Asia, de África, incluso acá en América, creían en muchos dioses. Pero acá dice que solamente hay un solo Dios. Y eso me encanta de Dios, que Él lo distingue de todos los otros dioses. Él es exclusivista, como se dice, ¿o no? ¿Por qué dice que es exclusivista? Dice en 2 de Samuel que no hay ningún otro Dios aparte de Él. Él es el creador, el sustentador de todo lo que hiciste, como tú dijiste recién, Sebastián, que estas partículas más ínfimas, la ciencia todavía no puede explicar qué es lo que hay dentro de ella, cómo se sustenta. Una palabra lo dice, Él lo sustenta todo. Y fuera de Él no hay ningún otro que lo haga. Y mira, también hay otro punto, que solamente Él realmente ha intervenido en la historia de los hombres. ¿Para qué? Para salvarlos. Siempre vemos la historia de los otros dioses que no sé, que manejan supuestamente ciertos fenómenos de la naturaleza, o han estado enredados según su mitología en enredos con lo humano, pero acá vemos un Dios que salva a la humanidad a través de su palabra. Salmo 86, capítulo 10 nos dice que Él solo es Dios también, y también no solamente en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento tenemos a Pablo que enseña que también hay un solo Dios. En Efesios 4:6 dice, un solo Señor. Exacto. Entonces no solamente en el Antiguo Testamento lo vemos, sino que en el Nuevo también. Y mira, cuando consideramos cómo Dios ha tocado nuestras vidas, cómo hemos experimentado el poder que nos libra del pecado, nos da esperanza para ser animados, sana nuestro cuerpo, libra nuestros corazones llenos de amargura, responde nuestras oraciones, nos permite vencer los obstáculos más grandes. Cuando consideramos todas estas cosas, entonces ciertamente sabemos que Jehová es Dios, un solo Señor, nuestro Padre. Es decir, nuestro Padre es Dios. Nuestro Padre es Dios. Sí. Eso se enseñaba también, los israelitas se lo enseñaban a sus niños cuando nacían. Jehová es un Dios. Y esto es una cita de Deuteronomio. Ahora, considerando, bueno, si este Dios existe y este Dios es único, también podemos ver que dentro de esta Trinidad se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay que obviamente observar si cada una de estas personas de la Trinidad es Dios. Y yo voy a partir hablando de que el Padre es Dios, ¿ya? El Padre es Dios. Y para eso me gustaría que me acompañaran a un texto,
probablemente este de los que voy a leer, Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 11. Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 11, mira lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tremenda descripción que hace Pablo Tremenda. en Efesios a una ciudad que tenía una cosmovisión politeísta, como tú mencionabas, y aquí habla de Dios el Padre. Ojo con esto, el Padre glorifica al Hijo, eso lo podemos ver en Juan capítulo 8, versículo 54. Jesús mismo lo reconoce también, de que el Padre y el Hijo son uno mismo y eternos. En Juan capítulo 6, versículo 27. En Juan capítulo 6, versículo 27. Y además podemos ver la relación del Padre y el Hijo en Romanos capítulo 1, versículo 7. Y en Gálatas capítulo 1, versículo 1, que fue prácticamente lo que estudiamos el domingo pasado. Ahora, es importante este Domingo punto. pasado por YouTube. Domingo pasado, claro, por nuestro canal de YouTube, ahí en Calvary Chapel, Mahanemi Iquique. Y también paso a contarles que este programa, Snapback, va a ser también parte de la sección de Equipado pero Ligero. Así que si tú quieres después escucharlo en formato audio cuando vas manejando y quieres tener miedo mientras vas manejando, puedes escucharlo en Spotify. Más adelante va a estar disponible. Así que, ¿por qué es importante esto que acabamos de leer? Porque fíjate que en el plan de la salvación, si tú lees muy bien lo que dice Efesios más otros versículos, te vas a dar cuenta que el deseo de la salvación fue del Padre. Entonces, vemos que en la Trinidad, si bien los tres son Dios, hay una esencia que es Dios en sí mismo, pero hay tres personas y vemos un orden jerárquico de roles. Y aquí el Padre tiene el deseo de la salvación. Él es el que propone. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, aludiendo al Padre, Claro, no fue, que envió a su exactamente. Hijo. Entonces, de hecho, también Jesucristo mismo lo reconoce. Hay designios del Padre que prácticamente... Jesucristo se somete a la voluntad del Padre siempre. Exacto. Entonces, el Padre claramente es Dios. Mira, qué interesante y poder conversar este tipo de cosas, porque de repente uno lo escucha de manera quizás muy ligera, y profundizar en estos temas, escucha, que son súper enriquecedor. Y así como tú dijiste, Sebastián, que el Padre es Dios, también el Hijo, o sea, Jesucristo es Dios. Yo creo que acá llegamos a un punto súper importante también, porque muchos creen que el Padre es Dios, pero no creen en sí en Jesús como Dios. Yo me acuerdo cuando leí una persona que dijo, me acuerdo que lo leí escrito, una vez, en vez de creer en Dios de acuerdo a lo que yo pienso de Dios, prefiero creer lo que Dios dice de sí mismo. Exacto. Y esa es la lucha que de repente tiene el cristiano hoy en día. Creer en Dios de acuerdo a nuestra propia forma de pensar. Como que vamos tomando cositas porque ya no hacemos una idea, ¿no? Si yo creo que Dios es así, y me hago una idea de Dios. Sí. Pero yo prefiero creer lo que Dios dice de sí mismo. Y acá, ¿qué dice Dios de sí mismo? Mira, vayamos a Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 14. Lo vamos a leer completo porque acá es una tremenda declaración. Le voy a pedir a nuestro maestro DJ, Cristian, si nos puede poner Juan capítulo 1, versículo del 1 al 14. Vamos a ver... Ojo que, perdóname, Sí. Cristian sería un BJ. Un BJ. Sí, porque él está trabajando con video. Está un video, audio, interfaz, de todo. Bloguerista. Veo que está respondiendo igual los comentarios, se le hace de todo. No, buenísimo. Ya, entonces tenemos acá Juan capítulo 1, el Evangelio de San Juan para algunos eruditos, Sebastián. Sí, se conozco uno en el norte. San Juan capítulo 1, del versículo del 1 al 14 dice:
En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando habla de verbo habla de Jesucristo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y en las tinieblas no prevalecieron contra ella. Después habla sobre un hombre que enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, que vino a dar testimonio de Jesucristo. Y después me voy a saltar al versículo 11, dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. 12, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y termino con el 14, que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó en nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tremendos versículos. A mí me encantan cuando cada vez que leo estos versículos. Mire, así como nuestras palabras revelan a otros lo que hay en nuestro corazón y nuestra mente, de la misma manera Jesucristo es el verbo de Dios para revelarnos el corazón y la mente de Dios. Dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, dice Juan capítulo 14, 9. Una palabra, mira, se compone de letra, ¿o no? Bueno, Jesucristo es el alfa y el omega, dice Apocalipsis 1, versículo 11. La primera y la última letra del alfabeto griego. Según Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3, Jesucristo es la última palabra de Dios para la humanidad. Mira, porque Él es la culminación de la revelación divina. Entonces Jesucristo es el verbo eterno, existe en el principio, no debido a que tuvo algún principio como una criatura, ¿no es cierto? Lo habíamos hablado, tú lo dejaste súper claro, sino porque es eterno. Él es Dios y estaba con Dios. Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Juan capítulo 8, versículo 58. También dice que en estos versículos que Jesucristo es el verbo creador. Ahí en el versículo 3. Dios creó todo por medio de Jesucristo. Búscalo también en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Lo que quiere decir que Jesús no es un ser creado, Él es también Dios eterno. Punto B, por decirlo así. Punto 2. Jesús da la vida eterna y es uno con el Padre. Hay una parte en Juan, capítulo 10, hay una historia ahí del versículo 25 al 30, donde le rodean los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos va a inquietar el alma? Dinos abiertamente si tú eres el Cristo. Estaban presionando. Algunos creían, efectivamente, pero los que no creían les preguntaron esto. Y Jesús les dijo y le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre, uno somos. Entonces, podemos ver dos cosas de esto. Jesús da la vida eterna y es uno con el Padre. Y nosotros tenemos que llamarlo así. ¿Por quién es? Tomás, quien, ¿no es cierto?, quien había dudado al principio de Jesucristo, después vio a Jesús resucitado y le dice, llama a Jesús su Dios. En Juan, capítulo 20, 28, por si no me crees. Señor mío y Dios mío, le dice. Exactamente. Otra de las características de Jesús como Dios es que perdona los pecados. Mira, esa cuestión me encanta. Me acuerdo de la historia, ¿no es cierto?, más clave, la del paralítico, ¿no? Que antes de sanarle le perdonó sus pecados. Los buenos amigos llevan a ese hombre paralítico delante de Jesús. Siempre. No llevaron al amigo a ahogar las penas, lo llevaron delante de Jesús. Esos son buenos amigos. Esos son buenos amigos. Para los judíos lo que Jesús hizo era una blasfemia, porque solo Dios podía perdonar pecados. Pero no sabían que Dios era Dios encarnado, Dios hecho hombre. Y no solo esto es lo fabuloso, sino que Jesús nos muestra que antes que nuestro bienestar físico, Jesús estaba más interesado en el bien espiritual, no solamente para este paralítico, sino que también hasta el día de hoy Dios sigue preocupado más por el bienestar espiritual que por el físico, porque sabemos que la carne va a perecer, pero el espíritu va a perdurar.
y nuestro espíritu puede perdurar para galardón o puede perdurar para condenación. Cada uno ahí debe escoger si reconocer a Cristo en su vida o no. ¿Te fijas lo importante que Exacto. por eso Jesucristo siempre se ha preocupado del bienestar espiritual de las personas? Ahora voy a llegar al punto máximo quizás de este argumento. Jesús es llamado Dios por Dios mismo. ¿Ya? Dios inspiró a Pablo por medio del Espíritu Santo a escribir en Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 17, que dice, el cual es la imagen del Dios invisible. Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 17, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Exacto. Y él es antes de todas las cosas y por él todas las cosas subsisten. Caramba. Entonces Pablo tenía súper claro que Jesús es Dios. Tito 2, capítulo 13. Ahora, veamos algunas declaraciones de Jesús. ¿Tiene alguna declaración de Jesús que nos quieras compartir, Sí. Sebastián? Es importante que entendamos por qué es bueno conocer todo esto. Resulta que hay muchas sectas y muchas falsas doctrinas que se han levantado tratando de declarar de que Jesucristo no es Dios, ¿ya? ¿Y por qué el ataque es hacia Jesús? ¿Por qué no se ataca a Dios? Y sí se ataca a Jesús. Y el tema es bien simple. Jesucristo dijo, el que cree en mí es que si está muerto vivirá. O sea, el solo hecho de atacar a Jesús y de quitarle el poder a Jesús, de ser Dios, entonces Jesús no tiene el poder para salvar. ¿Me entiendes o no? Claro. Y eso es lo que han hecho muchas religiones, entre ellos, por ejemplo, sabemos lo que los testigos de Jehová han hecho al tener su propia versión de la Biblia. Tremenda esa cuestión. Muy mal traducida, no pasa ninguna nivel de crítica ni de estudio de lo que tiene que ver con lenguaje antiguo, de las copias. Pero también, por otro lado, tenemos incluso a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es más conocido como los mormones, que también atacan este atributo esencial de Jesucristo. Jesús es Dios. Y Jesús lo dijo. ¿Sabes qué? Primero, estos versículos los voy a leer todos, ya son 4. Mateo capítulo 4, versículo 10. Mateo 4:10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces es bien importante este punto porque lo que estaba buscando Satanás era que Satanás adorara, o sea, que Jesucristo adorara a Satanás. Pero aquí Jesús, citándole este versículo bíblico, no solamente le está diciendo que Él como Dios encarnado iba a adorar al Padre, sino que también Satanás debía adorarlo a Él. Era al revés. La cuestión no era como Satanás lo estaba pidiendo. Si bien estaba bajo sus propias reglas, pero la cosa, Jesucristo en la tierra, Dios en la tierra, nunca perdió su autoridad divina. En segundo versículo, Mateo capítulo 14, versículo 31 al 33, dice lo siguiente, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Muy diferente a lo que pasó cuando Juan llega al cielo, ve a este ángel, le va a adorar, y el ángel dice, no me adores porque yo soy uno igual que tú. Claro, un mensajero. Soy igual que tú. De hecho, ¿no? si nosotros vemos a través de toda la Biblia, siempre los ángeles han rechazado la adoración porque saben que la adoración solamente es para Dios. Exacto. Jesucristo aceptó adoración. Lo que tú mencionaste, Tomás, aceptó que Tomás mismo se postrara y le dijera, Señor mío y Dios mío, Señor Curios, Dios, o sea, tú eres mi dueño, y no tuvo ningún problema con aceptar eso. También en Hebreos capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, Jesús también lo mismo aquí en Hebreos se está mencionando, que Dios dice que debemos adorar a Jesús. Jesús es superior a los ángeles. Hay sectas que dicen que Jesús es un ángel, lo asocian con Lucifer como hermano Lucifer, una estupidez totalmente, pues si leyeran realmente el libro de Hebreos se darían cuenta que no es así. Y perdón que haya usado la palabra tan fuerte, estupidez, pero sí, de verdad, tiene que ser fuerte, porque lo que están haciendo con sus falsas doctrinas es alejar al Jesús verdadero de la gente. Y están llevando a la gente a doctrinas que los van a llevar al infierno. Entonces, claramente es algo serio. Lo que ellos están haciendo, sobre todo los líderes de esos lugares. Muchos de ellos, incluso el mismo José Smith, parte de su secta conociendo la Escritura, conociéndola.
O sea, es una cuestión totalmente satánica. Y en último lugar, otro versículo que les quería leer, sale en Juan, capítulo 8, versículo 24. Juan 8, 24 dice, Jesús nos dice, si no creéis que yo soy, ustedes morirán en sus pecados. Tremendo. Simple, súper simple. Simple y fuerte. Sí, esto es bien importante porque Jesucristo mismo nos dice que si no creemos en Él, vamos a morir en nuestros pecados. O sea, Jesús es imposible que Él no haya reconocido delante de la gente que Él era Dios. Ahora, no es de la manera en la que la gente quisiera esperarlo, pero Jesús, con todos los atributos, con todas las cosas, con toda la simbología, con todo lo que Él hizo en la tierra, claramente estaba evidenciando su poder y autoridad. Y perdóname, y no tenía que decirle a la gente, oye, miren, yo soy Dios, así, y decirlos, ¿sabes por qué? Porque ellos entendían. El tema es que el día de hoy, cuando la gente lee la Escritura sin comprender el contexto bíblico, claramente pueden decir, ay, Jesucristo nunca dijo ser Dios. No, sí lo dijo varias veces. El tema es que fue muy evidente en ese momento. Porque él incluso, bueno, no voy a quitar más espacio, pero ahí tú lo vas a mencionar, como también cuando se hace la relación entre el Espíritu Santo y Dios mismo. Exactamente. Oye, ha sido tremendo todo lo que hemos estado compartiendo ahora. Me llama mucho también la atención cuando algo compartiste recién, de que Jesús siempre aceptó la adoración, ¿no es cierto? Y me llama la atención que incluso hoy en día hay tipos, y le voy a llamar así tipos, Tipejos. que aceptan, se cuelgan de esto y aceptan y quieren y anhelan esta adoración de parte de los hombres, queriéndose ser igual a Dios. Sí, estamos en los últimos tiempos y dice ahí se levantarán Mesías. Y eso y ¿sabes qué? Una de las cosas graves del populismo es eso. Cuando un líder, incluso político, se muestra como el salvador de una nación. Nosotros no necesitamos un salvador en esta tierra, necesitamos que Cristo sea el salvador del que va a gobernar. Así es, así es. Ya, pasamos entonces al punto 6, que es, hablamos sobre que el Padre es Dios, Jesús es Dios, vimos las declaraciones de Jesús, y ahora vamos a ver, el Espíritu Santo es Dios. Sabemos que la Biblia testifica acerca de nuestro Salvador Jesucristo, solamente porque los escritores fueron impulsados, voy a poner esta palabra, impulsados, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, versión NBI. A ser impulsados y hacerlo por el Espíritu Santo, como barcos cuando lo impulsa el viento. Me gustó mucho esa explicación. Entonces el Espíritu Santo enseñó a los profetas y a los apóstoles qué decir y qué escribir. Ahora fijémonos cómo este autor influyente, invisible de la vida, por decirlo así, el Espíritu también se revela en la Biblia que él produjo, ¿ya? Entonces la primera parte se revela el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Las primeras oraciones de Génesis, de hecho creo que tú lo mencionaste, dan una introducción dinámica al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. No lo habías mencionado. Decía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del agua. Dice una y otra vez, 7 veces más, el Pentateuco revela el poder del Espíritu Santo, diciendo que dio habilidad y conocimiento excepcional a ciertas personas que Dios escogió. A veces los dotó, ¿no es cierto?, de alguna manera física, como a Sansón, ¿no es cierto? Pero con más frecuencia vemos que los bendecía espiritualmente en asuntos de la fe, como a Josué, como a Gedeón, como a Sansón, como a Saúl, que se convirtieron en líderes sobresalientes de Israel. ¿Bajo qué? La influencia del Espíritu de Dios. David, el rey que escribió los Salmos, explicó en forma lírica a través de los Salmos, dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, su palabra ha estado en mi lengua. O sea, el Espíritu también recibe el crédito por poner en la mente de David los planes para el templo futuro de Israel. Exacto. Que al final sabemos que lo llevó a cabo su hijo, ¿no es cierto?, Salomón. Pero el Espíritu Santo lo puso en el corazón de David. Entonces el Antiguo Testamento dice repetidamente que el Espíritu de Dios o el Espíritu del Señor vino sobre los profetas, guiando sus pensamientos, palabras y acciones. Entonces podemos decir que el Espíritu Santo recibe también alabanza y la bendición a través de toda la época del Antiguo Testamento. Ahora, el Espíritu Santo también se revela en el Nuevo Testamento. Eso lo tenemos más que claro, pero igual lo voy a mencionar. Así como el Espíritu Santo se movía sobre las aguas del mundo antes de que la vida existiera, así también cuando llegó el cumplimiento del tiempo, dice que poderosamente echó su sombra ¿sobre quién? Primeramente sobre la Virgen María, ¿o no? Vemos ahí también trabajando al Espíritu Santo, haciendo que concibiera a Jesús.
Pronto después del comienzo de este gran evento, el Espíritu Santo hizo que una persona tras otra testificara sobre Jesús. Comenzó por Elizabeth, antes de que naciera Jesucristo, por María y Zacarías, y siguió con los pastores que estaban ahí, ¿no es cierto?, en Belén, por Simeón, Ana, después los magos, o los reyes magos. Después el Espíritu Santo ungió a Jesús mismo y lo instó a predicar las buenas nuevas, y así sucesivamente. O sea, me gusta también cómo siguió trabajando el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Bautizó a la iglesia primitiva, le dio a hablar nuevas lenguas. Entonces tenemos al Espíritu Santo actuando tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, teniendo toda la autoridad. Sí. ¿Ya? Me encanta también que si tú ves todos los atributos del Espíritu Santo a través de la Biblia, vas a dar cuenta que son, y efectivamente son los mismos atributos de Dios. Por ejemplo, te voy a citar algunos versículos, por si no me crees. Hebreos 9:14 dice: el Espíritu Santo es eterno. Sí. Salmos capítulo 139 del 7 a 10 dice que el Espíritu Santo es omnisciente. En Lucas capítulo 1 versículo 35 el Espíritu Santo tiene autoridad omnipotente. Juan capítulo 14 versículo 26 dice que el Espíritu Santo es omnisciente. En Job capítulo 33 versículo 4 dice que el Espíritu Santo da vida. O sea, el Espíritu Santo es Dios. Dios mismo. Hechos capítulo 5 versículo del 3 al 4 que dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintiese al Espíritu Santo y defraudase del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendería? ¿No estaba en tu potestad? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo. Entonces, todas estas cosas que ya hemos visto y que Dios tiene ciertas características, que solo hay un Dios, pero a la vez la Biblia nos muestra que el Padre es Dios, que Jesús es Dios, y ahora que el Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, llegamos a este misterio que habíamos dicho que solamente hay un solo Dios, pero habíamos dicho que el Padre es Dios, que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Un solo Dios. Y acá llegamos al misterio de la Trinidad. Sí. Importante lo que tú dijiste al final, porque Pedro le dice ahí a Ananías y Zafira: ustedes le han mentido a Dios. Y después menciona al Espíritu Santo. O creo que es al revés. Primero al Espíritu, después dice al final a Dios, porque ustedes no han mentido a hombres, sino a Dios. Y esto es bien importante porque hay sectas que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, pero es ¿cómo mentirle a una fuerza? Oye, te miento gravedad, voy a saltar y me voy a quedar en el aire, te estoy mintiendo. O sea, claro. Y la gravedad no me hace nada. Uno no le miente a las cosas, le miente a las Lo único que puede hacer la gravedad lo único que puede hacer es que me tire para abajo nomás. Claro, pero se concentra en la parte abdominal. claro, y vaya que se ha concentrado. Sobre todo en estos tiempos de pandemia. Claro, pero ¿sabes qué? Esto es bien importante porque se acepta la mentira del Espíritu Santo y Ananías y Zafira tienen que pagar con su vida. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. Tal como tú muy bien lo dijiste, el tema de que Dios sea uno no niega de que Dios sea trino. De hecho, otra forma de mencionar a la Trinidad sería decir que en Dios hay una triunidad. Una triunidad. Y esto es bien importante porque miren, vamos a decir ¿qué no es la Trinidad? La Trinidad no es triteísmo, que son tres dioses. Tampoco es modalismo, que sería un Dios que se disfraza de tres personas distintas. Se saca el traje y se coloca otro. Estas son dos herejías prácticamente muy antagónicas la una de la otra, que tratan de explicar la Trinidad de una forma demasiado hereje, obviamente, y ignorando la Biblia. O sea, humanista, por decir. Claro, en cierto sentido. En cierto sentido. De hecho, el modalismo es muy antiguo. Estamos hablando por lo menos del segundo siglo de la época cristiana. Entonces, más o menos para que ustedes puedan entender esto de la Trinidad, la primera, el triteísmo habla de que hay tres seres en la divinidad, mientras que el modalismo niega de que hayan tres personas en Dios. Por lo tanto, mira, Webster, el diccionario, define esta Trinidad como la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como tres personas en un Dios. Me gustaría leerles esta pequeña definición, aparte, que dice lo siguiente: hay un solo Dios, el cual existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada persona no es igual a la otra. Ojo que la palabra persona aquí, que es traducida de una palabra latina que es prospón,
está hablando de personas en el sentido de que tienen voluntad propia. Tú Claro. dijiste, el Espíritu Santo se movía sobre la faz del agua. Independencia. Tenía voluntad. El Hijo tenía voluntad. El Padre tenía una voluntad. Que el Hijo incluso dice, oye, el Padre tiene su sola potestad. Hay una voluntad que es del Padre. Y es importante que consideremos, por lo tanto, que estas tres personas tienen voluntades. Voluntades personales. Y por eso se usa la palabra persona. No entendiendo la palabra persona como nosotros, yo persona, tú persona, sino de que persona por las características. ¿Me entiendes o no? Exactamente. Ya. Después, mencionando también, siguiendo con la definición, dice, esto es, el Padre no es igual al Hijo, ni el Hijo tampoco es igual al Espíritu Santo. Cada uno es completamente Dios en naturaleza. Cada persona no es un Dios en sí misma, más bien la totalidad de todas las tres personas componen al único Dios. No existen tres dioses, sino uno solo. Creemos que Dios no tiene compañeros debido a que creemos que hay un solo Dios en la existencia. Y esto es bien importante entenderlo. Dios es uno en esencia, pero es trino en pluralidad. Claro. ¿Ya? Esto es bien importante que se entienda. Ahora, un ataque generalmente que hay para la Trinidad es de que la palabra Trinidad no está en la Biblia, ¿ya? La palabra Biblia no está en la Biblia tampoco, así que no es un argumento para desechar la Biblia porque no está en la Biblia. La palabra, y ojo, ¿qué pasa con la palabra Trinidad? La palabra Trinidad es un concepto para hablar de una doctrina que está totalmente desarrollada y fundamentada en la Biblia, ¿ya? Eso es importante. Como por ejemplo, ¿qué otra palabra que también es una doctrina bíblica es la encarnación? En ningún lugar de la Biblia vas a encontrar la palabra encarnación, pero sí está la doctrina de la encarnación, Dios hecho hombre. Dios hecho hombre, exactamente. Entonces es bien importante, o incluso la autoexistencia de Dios, también está ahí también mencionada. Y esto es bien importante porque en realidad la Trinidad es un misterio, tú mismo lo dijiste, es un misterio que ha sido revelado en toda la Escritura. Si tú lees Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y si tú lo lees en hebreo vas a ver que la palabra Dios es Elohim, y la palabra Elohim se está usando para pluralidad porque estaba él, Ela, y el Elohim en sí mismo. Pero bueno, no vamos a llegar a eso, pero aquí hablo que sea un misterio revelado, que tú lo puedes encontrar en toda la Biblia y tú puedes armar la doctrina de la Trinidad leyendo la Biblia entera. Ahora, una cosa importante también. Se han utilizado muchos ejemplos para hablar de la Trinidad, del ciclo del agua, de la multiplicación del uno, muchos ejemplos, y que en realidad... La multiplicación del uno por uno. Ya entiendo. Sí, no, pero Queda demostrado. Sí, pero queda por demostrar. O si, bueno, si es un mal argumento, que en paz descanse, porque Claro, es lo mismo, es la misma mismo, sigla. lo mismo. Oye, pero sabes que esto es bien importante porque ningún ejemplo humano puedes explicar en su totalidad y cabalidad a la Trinidad. La Trinidad tiene que ver con un atributo de Dios, y como cualquier atributo de Dios, es imposible que accedamos totalmente con nuestra mente. Exactamente, llegamos a un punto en que chocamos con el techo. Hay un techo, exactamente. Ahora, la Trinidad también es importante porque podemos nosotros leer ahí en Génesis capítulo 1, versículo 1, cómo estaba el Padre. En Juan capítulo 1, tú lo leíste, estaba el verbo en el principio, en el origen de la creación. La palabra principio es la misma de Génesis. Génesis es la palabra en griego, principio es la palabra en español, in the beginning en inglés. Bueno, entonces vemos Juan 1 al Hijo, en Génesis capítulo 1, versículo 1 a Dios el Padre, y más adelante al Espíritu Santo. Los tres en el comienzo de la creación. La Trinidad, por lo tanto, de manera bien simple, es una triunidad. Una esencia de Dios y podemos ver también a tres personas que participan en esa esencia. No lo entiendo, no te preocupes, yo tampoco entiendo por qué Dios me ama, pero esas son las cosas que tenemos que comprender, que al final, ¿qué podemos comprender? Las cosas que Dios nos deja entender y las cosas que son necesarias para nuestra salvación. Y eso es lo que nosotros tenemos que, más que nada, ver. Y bueno, en base también a las escrituras, a la relación que hay en la Trinidad, tú también nos puedes mencionar algo allí. Sí, bueno, una de ellas, de la relación en la Trinidad, que lo podemos ver en la Biblia, tú ya mencionaste una que es la palabra en hebreo, que es Elohim, ¿no es cierto? Que es la pluralidad, que habla de más de dos. Entonces, más que nada, para mencionar esta palabra, lo que hacemos es que la Trinidad, o sea, decir Dios es el creador todopoderoso del universo,
que Dios conoce todo, crea todas las cosas y está en todas partes, en todo momento. O sea, este Dios trino. También hay una parte de la historia donde se pudo ver el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿no es cierto? Estaba la paloma, se pudo escuchar al Padre durante el bautismo de Jesús. Ahí tenemos el cuadro, ¿cierto? El Hijo, la voz del Padre y el Espíritu Santo en forma de paloma. Si tú lo quieres buscar, está en Mateo capítulo 3, versículo 16. 16, me salió medio 16, medio españolísimo, tío. De hecho, en otras dos oportunidades el Padre habla desde el cielo sobre su Hijo amado en la transfiguración de Jesús y también en la crucifixión. Por último, nosotros como cristianos tenemos una ordenanza. Nuestro Señor nos ordenó bautizar ¿en qué nombre? En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Sí. Mateo 28, versículo 19. Entonces, para ir ya terminando, la Biblia claramente nos enseña que aunque hay un solo Dios, Él es revelado, manifestado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno, como dijo Sebastián, es independiente de uno a otro, pero nunca actúan de forma independiente, porque son uno. Sí. Y bueno, amigos, hermanos, de esto se trató el primer capítulo de este programa, Snapback. Pero yo antes de terminar, tengo una pregunta para ti, Sebastián. En el próximo programa vamos a tener un invitado, también le vamos a hacer esa pregunta y vamos a crear la sección Snap Llamada, donde lo vamos a llamar y... Tú eres el productor, tú mandas, yo soy solamente aquí un sirviente, un esclavo. Bueno, esclavo, contéstame la siguiente pregunta. Con respecto a la doctrina de la Trinidad, ¿cuál sería el impacto de conocer o el impacto de aplicar esta doctrina en nuestra vida como cristianos? ¿De qué me sirve, a los chilenos, de qué me sirve esta doctrina? Importante. Yo quiero mencionar 3 aspectos en lo que por lo menos a mí de forma personal me afecta la doctrina de la Trinidad y me afecta de forma obviamente positiva. La primera es el amor, ¿ya? Nosotros vemos que Dios es amor, lo dice Primera de Juan. Y esto es bien interesante porque el amor humano es un amor muy egoísta. Muy limitado. Muy limitado. Pero cuando tú vas y dices, bueno, Dios es amor y Dios está antes de la creación, tenías al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta relación de amor perfecta, el Padre en su amor decide sacrificar a su propio Hijo. Entonces yo allí es donde digo, bueno, mi comprensión de amor humano es muy limitado en base a la verdadera expresión de amor de Dios. Entonces, yo no puedo aprender de amor en este mundo porque este mundo es un mundo limitado y es un mundo que el amor a veces se habla solamente como una emoción. Necesito saber más del amor de Dios y necesito ver, para conocer mejor el amor, necesito ir a Dios. El solo hecho de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se hayan estado amando también me muestra lo que dice en Génesis, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos en plural. Dios en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, hagamos al hombre, hagamos, incorporando a la Trinidad. Crea al hombre, crea a su mujer. ¿Qué es lo que crea? Compañerismo. Crea una relación que se iba a sustentar en amor. Este sería el segundo punto en cómo me afecta la Trinidad. El matrimonio es una relación que Dios creó para que fuera guiada en su amor. Y ojo con la Trinidad, sigamos con otra cosa en lo que tiene que ver con el matrimonio y también con la iglesia. Porque saben ustedes que Jesucristo relaciona, claro, Él es el novio y la iglesia es la novia. Pero es bien importante este punto porque la Trinidad nos muestra a nosotros 3 personas, cada uno asumiendo un rol, cada uno sometiéndose al rol que le correspondía. Ese es el matrimonio. El matrimonio no son 2 personas donde hay uno más importante que el otro. Son 2 personas iguales. De hecho, me encanta cuando la Biblia dice que el hombre se va a unir a su mujer y van a ser una sola carne. Una sola carne, exacto. Entonces, vemos por lo tanto que claramente la idea del matrimonio como iguales no tiene otra explicación que no sea en la Trinidad. Porque Dios creó al hombre a su imagen y a semejanza. Oye, qué tremendo también recordar cuánto Dios nos... Tú hablaste de la mayor expresión de amor cuando Jesucristo estaba en el Calvario y hubo esa separación de esta relación perfecta que tenía el Padre con el Hijo
Y producto de mi pecado, del pecado de todos, Dios tuvo que separar. Y Jesucristo cargó con todos los pecados del mundo, los pasados, los presentes y los futuros. No podemos explicar nosotros realmente en nuestra mente cómo puede haber sido eso, pero sí podemos nosotros entender en realidad que cómo Cristo fue capaz de cargar con los pecados de toda la humanidad. Y decir, bueno, Señor, si ese es el amor, entonces yo necesito aprender más de ti. Porque Jesús mismo lo dijo, amar a su familia, a sus hijos. No tiene mérito. No tiene mérito. Amar al enemigo. Amar al Entonces, enemigo, Jesús podía decirnos eso porque Él hizo eso. La Biblia dice que nosotros antes de conocer a Cristo éramos enemigos de Dios. Entonces Jesús nos amó de tal manera que murió por nosotros. Entonces, ¿cómo podemos amar a nuestros enemigos? Bien simple, morir por ellos. ¿Y cómo muero por ellos? Bueno, a veces morir en nuestro ego, en nuestro orgullo. El decir, tienes razón, sabiendo tú previamente que quizás esa persona no tiene razón. O quizás no buscar la venganza, ¿cachai? O sea, o quizás no en realidad, no buscando la venganza totalmente. Nos dando nuevas oportunidades. Y claro, y mencionaba lo de la iglesia porque también en la iglesia, el día de hoy se ha hablado mucho y se atacan mucho las iglesias, productos de falsos maestros, de pastores que toman un rol de mesías, de cosas que no son bíblicas claramente. Y lo mismo pasa en la iglesia. En la iglesia todos somos iguales delante de Dios, pero hay roles. Y la iglesia va a funcionar cuando esos roles se respetan. El matrimonio va a funcionar cuando esos roles se respetan. La Trinidad ha funcionado con esos roles siendo totalmente respetados. Qué tremendo hoy en día ver los matrimonios, cómo funciona esto que estaba hecho para que fuera de tres partes, hombre, mujer y Dios. El hombre tratando de sostener el matrimonio con solamente una parte, ¿no? Exacto. Y no considerando las dos, que es Dios y tu mujer, o en este caso la mujer con el hombre y Dios. ¿Te parece, Sebastián? Te mencionaba que eran 3 puntos, me dejaste decir 2 nomás. Oh, lo siento. El último punto, con la ansiedad. y lo digo súper rápido, para que vean, así con el esclavo. Bueno, soy esclavo, está bien. El último punto que en realidad me gustaría mencionar tiene que ver con cuando hablé de la trascendencia y la inmanencia. Que Dios esté en todos lados, claro, uno lo dice, qué tremendo, pero quiero hablarles ahora a las personas que pueden estar pasando quizá alguna enfermedad y se me viene en mente a 2 personas que sé, una de ellas es mi suegra y otra persona que es un hermano nuestro de la iglesia, personas que están teniendo, por ejemplo, cáncer. El cáncer es una mutación a nivel celular. Es de las enfermedades que más se tiene miedo, de hecho es una de las causas de muertes más grandes que hay en el mundo. El cáncer surge por una mutación que ocurre a nivel genético, el oncogen. Hay una degeneración y después empieza una reproducción de estas células de forma desmedida y cuando ya hay una gran proliferación existe lo que se llama un tumor, que puede ser muy pequeñito o puede ser muy grande. El punto es que el cáncer es de estas enfermedades que se les tiene mucho miedo porque no se puede ver cuando ocurre. Solamente se puede prevenir ciertas cosas. Te dicen, esto produce cáncer, evítalo, todo el tema. Pero no se sabe exactamente. Y acá viene el punto. Dios conoce ese gen que va a mutar. Dios conoce esa célula que va a degenerar. Dios sabe desde antemano que hay una célula en nuestro cuerpo que va a degenerarse y que va a producir un tumor. Pero esa es parte del conocimiento de Dios. Pero hay otro conocimiento que también sabe Dios. Dios sabe lo que pasa en nosotros, pero también Dios sabe a dónde vamos. Entonces, ese punto de vista en el que yo puedo orar a Dios sabiendo que Él sabe qué es lo que está pasando con mi cuerpo, pero también Dios sabe qué es lo que va a pasar con mi existencia en el futuro, porque Dios sabe a dónde voy. Entonces, eso a nosotros nos debe llevar a adorar a Dios. El hecho de que Dios sea omnipresente, que su Espíritu Santo, porque esa es otra cosa, que su Espíritu Santo que vive en nosotros sea también omnipresente, que conoce todo lo que hay en nuestro ser, pero también sabe a dónde vamos a ir, que el Hijo sabe todo lo que hay en nosotros y también sabe a dónde vamos a ir. Debe ser motivo suficiente como que para que cuando nosotros estemos enfermos, si bien las palabras de otros no nos van a quizás a consolar, pero sí nos tiene que consolar que ese mismo Dios que habita en nosotros está también allá y está esperándonos. Y que ninguna parte de nuestro ser que se está echando a perder en este mundo se está echando a perder sin que Dios lo sepa. O sea, Dios sabe lo que se está echando a perder, pero Dios también sabe lo que está naciendo. Porque imagínate esto, cuando una persona nace de nuevo,
Dios sabía incluso que esa persona tiene cierto pasado y Dios es capaz de pasarlo por alto. Entonces yo en realidad quiero animarles a que cuando estudiemos doctrinas y cuando estudiemos estas doctrinas acerca de Dios, entendamos que estamos analizando a un Dios amoroso, a un Dios que de verdad tiene un conocimiento y un poder que para nosotros nos nubla. Y mucha gente dice, Dios tiene el poder de sanarme. Sí, Dios tiene el poder de sanarnos, sí es verdad. Pero también Dios tiene el poder de preservarnos. Y eso quiere decir que si nuestra carne, como lo dijo muy bien el salmista, si nuestra carne se está haciendo polvo, Dios nos va a preservar para la vida eterna. Aunque nuestra fe esté dependiendo de un cuerpo débil, nuestra fe en Cristo sigue siendo fuerte porque es Cristo el que la sostiene. Amén. Así es. Oye, qué tremenda reflexión, Sebastián. Muchas gracias por compartirlo. ¿Te parece si pasamos a la sección de recomendaciones? ¿Qué nos puedes recomendar, Sebastián, alguna lectura según lo expuesto? Partí el programa mencionando el libro de doctrinas de Raúl Ries, que es tremendo. Si no lo tienen, bueno, ahí tengo una versión escaneada de PDF por ahí, así que si lo quieren, lo pueden pedir, no tengo ningún problema. Pero el otro libro que tengo aquí en físico es este libro que es de Teología Sistemática de Norman Geisler. Este libro, bueno, esta versión está en inglés. Es un libro tremendo. Norman Geisler es un autor cristiano que participaba activamente en Calvary Chapel. De hecho, Raúl Ries lo invitó varias veces a enseñar ahí a Golden Spring. ¿Puedes repetir el nombre del libro? No, Teología Sistemática, ¿ya? Este libro son diferentes volúmenes porque la teología sistemática es estudiar los atributos de Dios, las doctrinas bíblicas de forma sistemática, es decir, por paso, bien ordenadito, ¿ya? A los que nos gusta la matemática, nos gustan mucho las cosas ordenaditas. Este libro es así, es muy ordenado. Pero debo decirles que está en inglés, que por la gracia de Dios de verdad que llegó a mis manos. Y aquí encierran todos los tomos de este libro tremendo. Traducido al español van a encontrar muy poco, pero les recomiendo principalmente a este autor, a Norman Geisler, ¿ya? Este es un libro que recomiendo porque cuando tú, por ejemplo, vas a estudiar la Trinidad de la página 541, te vayan... Párrafo del 1 al 7. No, el párrafo del 2 al 7. ¿Sabes qué? Es tremendo. Un autor muy bueno que fue un apologista que se dedicó a defender todo lo que tenía que ver con las doctrinas de Dios y además escribió otros libros muy buenos. Pero este libro, dado que hablamos de la Trinidad, yo lo recomiendo como un buen libro como para partir. Y si es en español, bueno, hay otros muy buenos libros, pero también hay otros clásicos como no voy a decir ninguno, me quedo con este, me quedo callado. Oye, por mi parte, si tenemos que también acompañarlo con un tema musical a los programas radiales. Sí, pues sí. ¿Te acuerdas de una canción que para mí es como un himno de la música contemporánea? Dale. Hace tiempo ya que se conoce, pero bueno, los himnos y la música de Cristo han sido desde hace muchos años atrás, pero sí. Un tema actual que me encanta y que habla sobre la Trinidad es How great is our God. O sea, cuán grande es mi Dios. Hay una parte de la letra que dice la Trinidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y León. O sea, es tremenda. Pero a mí me gusta también de esta canción, si bien la canción es de Chris Tomlin, el autor, a mí me gusta la versión en reggae. La versión en reggae está del grupo de Chris Tafari, pero hay un cantante que se llama Sherwin Gardner. ¿Ya? No sé si lo estoy pronunciando bien, Sherwin Gardner. Me no lo conozco. Esa versión de reggae, la canta con un coro así. Me encanta esa versión, pero este es uno de mis temas favoritos. Me encuentro que realmente es como un himno contemporáneo. Sí. Cuán grande es mi Dios. Bueno, Sebastián, hemos llegado al final de nuestro programa. Saludemos a las personas que están ahí conectándose. Saluda a Marcos Aria, está Daniela de Viña, Felipe de Santiago, está Don Carlos también, Mirla, Javier allá de Longotoma. Chapulín Colorado también ahí se ve. Nora, Kimberly, está allá en Concón, Frances de Arica, Marc. Oye, gracias por todo lo que se conectaron en vivo. Les mandamos un saludo, un abrazo bien fuerte, pero obviamente psicológico porque hay que mantener todavía la distancia social. Así que un abrazo con hartos bytes. Claro, unos con hartos mega que está bien cargado. Oye, para el próximo programa
vamos a iniciar con un resumen de lo que hablamos hoy día, bien cortito. Y también vamos a proponerles un concurso. Y el ganador se va a llevar, adivina qué, Sebastián. ¿Un computador? Un computador, no. Un snapback. El programa se llama Snapback, así que obviamente vamos a Oye, pero regalar ¿y lo vaya a un- mandar? ¿Lo va a mandar a Sí. cualquier... Un Chile Express, así que pues, mucha gente nos está escuchando de distintas ciudades, así que no se preocupe. Voy a decirle a unos amigos de otros lados, de otros Que países. bueno, ahí va a ser el concurso. De Uganda. Y va a ser pagar el envío allá a Uganda, Sebastián, lo conozco. Y al ganador, obviamente, como les dije, le vamos a entregar un snapback. Así que eso ha sido todo, amigos y hermanos. Nos despedimos. Gracias. Le damos, obviamente, a Dios toda la gloria por todo lo que hemos compartido y que esto nos sirva y como cuerpo de Cristo para seguir edificando. Saludos a todos y nos despedimos de aquí de Calvary Chapel Mahané y Miquique. Un gusto estar con ustedes y tal como decía Bastián, hay canciones tremendas. Hay una última que me gustaría mencionar y robarte esa parte que es un himno antiguo, Holy, Holy, Holy. Y dice Santo, 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 hablando de la Trinidad, ¿ya? Y dice Dios en 3 personas. Tremendo, un himno muy pequeñito, así que si lo pueden escuchar, denle. Ya saben. Esto ha sido Snapback, capítulo 1, Trinidad. Nos vemos para la próxima. Chau, chau, chau. Saludos, Uganda, Uganda, vamos.